Cautivos de un concepto, punto por punto, capítulo 3, parte 2. Un hecho importante es que la sociedad no discernió la presencia invisible de Cristo ni desde 1914 ni después de esta fecha. La nota al pie de página dice: si la presencia invisible o segunda venida, como lo denominan o califican el evento u otras denominaciones religiosas, en 1914, la sociedad lo discernió 29 años tarde. Sí, en otras palabras, el caso es el que esto vinieron, como ya lo veníamos viendo en el video anterior, esto lo discernieron en el año de 1943 con la llegada del tercer presidente de la sociedad Watchtower, Nathan Homer Knorr, y un año después de la muerte de Joseph Franklin Rutherford en el 42, y al 43 llega y asume la presidencia Nathan Homer Knorr. Sí, no antes de 1943, un año después de la muerte de Joseph Franklin Rutherford. Las iglesias de la cristiandad, en el supuesto de estar dormidas en ese tiempo, y demostraron que no eran dignas de recibir el nombramiento de ser el esclavo fiel y discreto, en el caso de la sociedad, no significaría que la idéntica falta de discernimiento por parte de la sociedad significa que ellos también estuvieron dormidos y por lo tanto tampoco dignos de recibir cualquier privilegio de suministrar alimento espiritual. Bueno, sí, es evidente porque no discernieron la fecha de 1914 en que había ocurrido la segunda venida de Cristo, su presencia invisible, hasta 1943, porque durante el periodo Russell Rutherford, los dos siguieron marcando la presencia de Cristo para 1874 como herencia del error adventista que Nelson H. Barbour suministró. Otro tópico al respecto es el del esclavo fiel y discreto, como se llama ahora el esclavo fiel y prudente después de lo de la Real Comisión Australiana. Sí, en este caso, con respecto a lo de la Real Comisión Australiana, en que fue que este caballero Geoffrey Jackson, que fue a Australia a comparecer y que después en un discurso dijo de que no eran ellos infalibles y que ya al esclavo no se le llama fiel y discreto, sino fiel y prudente, pero más bien yo diría infiel e imprudente. Pero el caso respecto a este tópico es que el cuerpo gobernante enseña que Charles D. Russell por sí solo nunca fue el esclavo fiel y discreto o prudente de Mateo 24:45. Pero el libro Proclamadores señala que hubo un periodo de tiempo crítico en la historia de la sociedad en que enseñaron que sí lo era. ¿Sí? Definitivamente enseñaron exactamente que Charles Taze Russell era el esclavo fiel y discreto. Lo hicieron exactamente de una forma en la que Charles Russell tenía este distintivo, aunque como más adelante lo vamos a ver, él denegó esto, pero el caso es que en la misma historia de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell afirmó que él era el esclavo fiel y discreto, y la misma historia lo muestra. Y el caso es que también creo que en la tumba de Russell, una leyenda que dice Laodicean Messenger o el mensajero laodicense. Algo de eso está bien marcado en la historia de esta organización. La nota al pie de página menciona: hasta su libro Proclamadores ha sido muy difícil para que el cuerpo gobernante admita que la sociedad solía enseñar que Russell era el esclavo fiel y discreto, pero ahora ellos lo admiten, aunque lo hacen de una manera que oscurece
la importancia de lo que ese hecho significa. En la página 142, el libro Proclamadores señala que hubo en 1881 una enseñanza de parte de Russell que originalmente que él no era el esclavo fiel y discreto, así como lo enseñan en la actualidad. Sí, exactamente el de que enseñaron durante un tiempo cuando estaba Russell que él era el esclavo fiel y discreto, aunque ya ahora descartaron eso, pero en la página 143 del mismo libro Proclamadores reconoce el punto extremadamente importante que unos años más tarde los hizo cambiar de opinión con respecto a esto, y vamos a dar lectura a un pequeño punto que está aquí. Sin embargo, más de una década después, de 1881, la esposa del hermano Russell expresó públicamente la idea de que Russell era el esclavo fiel y discreto. La opinión que ella manifestó respecto a la identidad del esclavo fiel y discreto fue aceptada durante unos 30 años por los testigos de Jehová en general. El hermano Russell no rechazó la opinión de ellos. Después de esos 30 años, el entendimiento que expresó el hermano Russell en 1881 de que él no era el esclavo fue reafirmado en The Watchtower del 15 de febrero de 1927. Un periodo de 30 años, de 1897 a 1927, es el que está presente, como lo vamos a leer aquí. En síntesis, lo que el libro está diciendo es muy importante, ya que está diciendo que desde 1897 hasta febrero de 1927, o sea, 30 años, la sociedad estuvo enseñando que Russell era el esclavo fiel y discreto, y por lo tanto la sociedad no lo era. ¿Qué es lo que esto significa? Si la sociedad enseñó durante 30 años, de 1897 a 1927, tomando como un punto crítico el año de 1919, que Russell era el esclavo fiel y discreto, su enseñanza contraria de que no lo era está errada. Sí, primero en la historia de la sociedad se enseñó de que Russell exactamente era el esclavo fiel y discreto. Hoy ya no lo enseñan. Russell mismo lo admitió en 1891, pero también la misma esposa de Russell hizo ese hincapié que él era el esclavo fiel y discreto. El caso es que, como vemos, la historia de los testigos de Jehová, primero como estudiantes de la Biblia, ahora después como testigos de Jehová, porque los estudiantes de la Biblia siguen existiendo independientemente, ha venido con altibajos, picos de altura, picos en bajada. Exactamente, no hay inspiración divina, solo errores humanos. Por lo tanto, esta enseñanza no pasó el filtro de 4 preguntas con respecto a si la enseñanza de que Russell como esclavo fiel y discreto es enseñanza correcta. No. ¿Tiempo correcto para enseñarla? No. ¿Enseñanza que Dios reveló en su palabra? No. ¿Rechazada como sabiduría humana? No. Evidentemente no. Vemos ya en una reflexión lineal y llana simplemente que la Watchtower, con respecto a lo del esclavo fiel y discreto, y con respecto a lo de la presencia de Jesucristo, vino haciendo algo como lo que es el típico juego del sub y baja de los niños. Sube, baja. Errores que si primero pensaron Russell y Rutherford que en 1874 había comenzado la presencia invisible de Cristo, hasta 1943, después de la muerte de Russell, viene Nathan Homer Knorr en el 43 a indicar de que la presencia de Cristo comenzó en 1914. Vemos claramente un sub y baja en sentido espiritual que lastimosamente ha sido un manipulador de marionetas, sí.
Los testigos de Jehová no hacen nada si no lo manda el esclavo fiel y discreto. Como lo explica la sociedad, ellos ni siquiera intentan explicar en su libro Proclamadores. Ellos simplemente tratan este punto como si no importara. Pero cuando ellos han tratado de explicarlo, tergiversan lo que la sociedad estaba enseñando en ese momento, como lo hacen en la página 16 de la Atalaya del 15 de enero de 1994, donde dicen: en 1919 se identificó al resto de los cristianos ungidos como ese esclavo, pero no es cierto. Ellos no identificaron al esclavo de esta manera sino hasta 1927. En 1919, ese esclavo nunca fue identificado como Charles Taze Russell. Bueno, en síntesis, y ya para ir concluyendo, exactamente esto con respecto a sus fechas, con respecto a discernir el, el punto del esclavo fiel y discreto, primero identificado con Russell, como lo muestra el libro Proclamadores, después rechazado por ellos mismos y enfatizando que el esclavo fiel y discreto fue seleccionado en 1919 por la instrucción de Jesús, es una falsedad. 1919 es un mito en la historia de los testigos de Jehová. Nada más para que vayamos teniendo en cuenta hasta dónde llega la manipulación de estas personas. Bueno, esta sería esta parte. Muchísimas gracias.